La ministra, aparte también de este gobierno, la ministra Paola Lasarte, en una entrevista en el diario El Comercio el día de ayer, dice: se están presentando clubes de empresas chinas que se coluden, dice. Oh, novedad. Las empresas chinas que trajo justamente el gobierno de Martín Vizcarra con Edmer Trujillo, posteriormente Extremadura, etcétera, etcétera. Paola Lasarte. ¿Ok? Y lo más curioso es que en un momento dice, le preguntan: ¿usted cree que entraron a robar desde el primer día el gobierno de Pedro Castillo? Y dice: sí, ingresó a robar. Los medios de comunicación han logrado evidenciar lo que estaba sucediendo. Sí, seguramente, pero aquí tenemos una contradicción, porque si era todo corrupción el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, yo tengo dos preguntas. ¿Por qué no creer que esa adenda con la cual se permitió el cambio del corredor verde de la carretera central que ella tanto protege, por qué eso sí está completamente limpio de posibilidad de corrupción? ¿Por qué todo lo demás del gobierno anterior sí es corrupto, pero eso que le interesa a ella no es corrupto? ¿Y por qué creo que mantiene esa posición la ministra Paola Lasarte? Por la misma razón que se queja de los chinos, por la misma razón que dice que uno de los grandes casos de corrupción era el tema del puente Tarata, pero curiosamente en la pregunta final le dicen: de acuerdo con el programa Contracorriente, usted ha nombrado a 5 ex altos funcionarios del gobierno de Vizcarra. Y ella rompe con Martín Vizcarra, puro bururú, y dice: dice acá, yo he designado a funcionarios de carrera. Hay muchos de los funcionarios que ese programa ha mencionado que han sido nombrados antes de la gestión de Martín Vizcarra. Pero bueno, hay uno nada más con lo que voy a probar que la ministra Paola Lasarte vuelve a mentir, que es que en el caso del puente Tarata, ¿tienes la nota del diario La República ahí? No, esas son justamente las preguntas, ¿no? De aquí un poquito es lo que he leído. Paola Lasarte dice: no, yo no tengo nada que ver con Vizcarra, la mayor corrupción es el puente Tarata y la corrupción de hoy es el club de la construcción de las empresas chinas y todo el gobierno anterior únicamente entró para robar. Bueno, un ejemplo nada más para decir que Paola Lasarte miente. A los pocos días de que ella entró como ministra de Transportes y Comunicaciones, nombró como su mano derecha, como su jefe de asesores, al señor Carlos Revilla. ¿Quién es Carlos Revilla? Vamos a recordar su pasado para ver si es que es o no gente vinculada a Martín Vizcarra, para ver si es que es o no, del grupo de los moqueguanos. ¿Tienes el CV primero, por favor? Después vamos con el tema de la República. El CV, por favor, miren, ¿dónde trabajó el señor Carlos Revilla? Del 2009 al 2011, cuando en el 2010 fue elegido gobernador regional de Moquegua, a mi izquierda. Perdón, voy a empezar por debajo, por la última. Acá lo tenemos, esta es la última, del 2009 al 2011. Recuerden que en el 2010 ya fue elegido gobernador de Moquegua Martín Vizcarra, con todos los casos de corrupción por el cual ahora se le investigan, que fueron probados, declarados por José Manuel Hernández, ministro de Agricultura, y hasta ese momento gran amigo de Martín Vizcarra. El señor Carlos Revilla, Provías descentralizado. Trabajaba en Tacni Moquegua. Luego pasa a Provías descentralizado, coordinador de la unidad zonal Tacni Moquegua. Es más, en el gobierno regional de Moquegua fue subgerente de obras de Martín Vizcarra. Del año 2012 al año 2013, fue hasta el 2014, presidente regional de Moquegua Martín Vizcarra. Luego a Provías descentralizado nuevamente, zona Tacni Moquegua. Del 2006 hasta el 2017, el hombre manejaba Provías en Moquegua como si fuese. Ahí hay una carretera que también está en investigación. Luego pasa al Ministerio de Vivienda, justamente regresa a Lima a trabajar cuando ya está todo el aparato de Martín Vizcarra aquí en el gobierno nacional. Se fue un tiempo a Canadá. Luego tenemos que, estos son cargos chiquititos, esto debe haber sido un directorio, una asesoría, lo que se dice una orden de servicio, para que no se quede sin plata, mientras finalmente no tiene un cargo oficial. Una orden de servicio seguramente. Acá hay un mes de trabajo, acá hay otro mes de trabajo, 3 meses por ahí, pero lo grueso es cuando regresa Martín Vizcarra de presidente de la República, pone a sus allegados Edmer Trujillo, Paola Lasarte de asesora, la ahora ministra, Chale Extremadura de ministro y también viceministro, y ahí está, Provías descentralizado, director ejecutivo, del 2018 hasta la actualidad. ¿Y cuál es la actualidad? Pues la actualidad es diciembre del 2021, cuando el señor Carlos Revilla lo botan de Provías descentralizado por el roche de Tarata. Por ese roche que se llena la boca la ministra Paola Lasarte, lo votaron al señor Revilla. ¿Quién lo votó? Juan Silva. Imagínense para qué te haya votado Juan Silva, que ahora está prófugo de la justicia. Y sin embargo ahora Paola Lasarte se quiere llenar la boca que lucha contra esa corrupción, trayendo de vuelta a ese mismo personaje. Ponme la foto, por favor, de Carlos Revilla.
jefe del gabinete de asesores. Esta nota la sacó el diario La República. Hace buen tiempo ya, no me has puesto la fecha, siempre ponme la fecha, pero es de hace un tiempo. Dice, 7 de enero de este año, dice, designan jefe de gabinete en el MTC a ex titular de Provías del caso Puente Tarata. Y justamente cuenta la nota de todo lo que había que cambiar en el MTC, etcétera, pero súbitamente la nota dice, en otros casos no se han removido, sino que se ha convocado a personajes con un pasado reciente cuestionado, como es el caso de Carlos Revilla Loaiza, quien fue designado jefe de gabinete en el MTC. Y aquí va la nota, es necesario recordar que Revilla fue el director ejecutivo de Provías, que estuvo a cargo de la adjudicación del Puente Tarata, así como para la empresa contratista y supervisora de ese caso, que fue uno de los primeros y principales casos de corrupción que alcanzó el presidente Castillo. Pero ¿pueden creer el cinismo? Y después dice, lo otro es el Puente Tarata. Encontramos el proceso en curso y lo que hicimos fue anular la supervisión. Pero sin embargo, se trajo al hombre de Provías descentralizado que se había encargado de esa adjudicación. Su amigo Carlos Revilla, el moqueguano. Todo queda en familia con Martín Vizcarra y sus amigos. Y después lo va a negar a Martín Vizcarra. ¿Qué? Porque le dice lagarto, ¿uno se va a creer ese cuento? Hay un tema para terminar. Dice, lo que había dicho, ¿no? El escándalo fue de tal magnitud que el prófugo exministro Juan Silva no tuvo más remedio que remover a Carlos Revilla del cargo y la supervisión del Puente Tarata tuvo que ser anulada. Habla obviamente de lo que he dicho de los moqueguanos, etcétera. Dice la nota de La República, la única explicación para que siga en el cargo es su cercanía con el expresidente Martín Vizcarra y Carlos Extremadoiro. Aquí está hablando de Jorge Salinas Cerreño, precisamente exministro de Transportes en la gestión de Vizcarra. Este último, Carlos Extremadoiro, actualmente no está en un cargo en el Estado, pero está ligado a la compañía Dowa Engineering Limited junto con Carlos Fernández Casado, que son parte del consorcio supervisor del Puente Tarata que adjudicó Carlos Revías. Yo aquí hago mi mea culpa, porque yo lo tuve aquí a Extremadoiro y no supe de este tema para justamente cuestionarlo. Me centré en el tema de la carretera central. Se me pasó, pero lo admito. ¿Qué voy a hacer? ¿Ok? Con esta termino, dice. Y obviamente se quiso defender Revilla. En esta nota le contesta al diario La República y él dice que, sobre la adjudicación y firma del contrato de supervisión, precisa que la firma del contrato de la ejecución de la obra de construcción del puente vehicular Tarata a concurso público se dio el 14 del 10 del 2021. Eso es posterior al cese del ingeniero Revilla. Ojo que esto no lo escribió Revilla, lo escribió el equipo de prensa del MTC. O sea, ya ven, como ustedes ven, jugando en pared la ministra Lasarte con Carlos Revilla. Tanto así que todo el aparato de prensa del MTC salió a defender a Carlos Revilla. Pero miren el dato, se adjudicó el 14 del 10, ¿verdad? ¿Cuándo fue expulsado, votado el señor Carlos Revilla de Provías en el MTC? El día anterior, el 13. La adjudicación a veces es un formalismo. Cuando se adjudica oficialmente, puede haber estado adjudicado hace semanas. Lo que queda claro es que Revilla manejó todo el proceso de la adjudicación. Y es más, también manejó la adjudicación de la supervisión, que también se ha anulado, según la propia palabra de Paola Lasarte. Es más, no me cuenten más cuentos, por favor. Así que todo era corrupción en el MTC, pero esa adenda con la cual los franceses pudieron inventarse un nuevo trazo, eso sí, está limpio de polvo y paja, según Paola Lasarte. Por favor, hay que seguir investigando. Y el tema de, para terminar, Otárola y Nicanor Boluarte. Vaya pena, ¿no? La gente se muere y nosotros haciéndole el juego a esta peleita de ineptos.